Amén. Pues Dios me los bendiga. Como ya comentábamos antes de iniciar nuestra grabación, estamos retomando algunas clases que por cuestiones de un equipo de cómputo que se echó a perder no pudimos grabar. Esta es nuestra clase 23. Estamos a 2 clases. Esta y otra clase cerraremos de grabar el libro del Éxodo. Y estamos culminando con el estudio del Éxodo a través del análisis de las vestiduras para el servicio litúrgico. En el libro del Éxodo, en el capítulo 28 y en el capítulo 39, estaremos viendo la descripción del efod de oro, que es el tema que nos compete analizar el día de hoy. Para eso quiero darle lectura a Éxodo 28 de los versículos 4 al 14 y no sé si alguien más guste apoyarme con Éxodo 39 de los versículos 2 al 7. Vamos a dar lectura. Éxodo 28, 4 al 14. Le vamos a estar dando lectura en La Reina Valera 1960. Éxodo 28, 4 al 14, dice la escritura, en el nombre del Señor: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Amén. No sé, ¿alguien nos quiere apoyar con Éxodo 39, 2 al 7? Ok, mi hermano. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejer entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. Hicieron las hombreras para que se juntasen y se unían en 2 extremos, y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice montadas en encajes de oros con grabaduras de sellos con los nombres de los hijos de Israel. Y los puso sobre las hombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Amén. Mucho oro en todo el diseño. Amén. Había dinero. Ok.
Vamos a empezar a estudiar algunas generalidades, como ya acabamos de leer en estos pasajes de Éxodo 28, de los versículos 4 al 14, y Éxodo 39, de los versículos 2 al 7. Sabemos que el efod era solamente ocupado por el sumo sacerdote y que pues era una especie de túnica corta que, ojo con esto, porque se infiere que no tenía mangas, pero tenía hombreras y tenía también un cinto. Entonces probablemente llegaba a la altura de la cadera o más abajo. Cuando nosotros estudiamos el hebreo, la raíz etimológica de la palabra efod viene de la palabra afad, que significa literalmente amarrar, atar muy de cerca, ceñir o revestir. Y posee los colores, si nos dimos cuenta en la lectura, los colores de la ya estudiada simbología policromática. O sea, hablábamos de que del color azul, que tiene que ver con lo celestial, y recordemos que la simbología policromática se aplica al creyente, pero sobre todo se aplica a Jesucristo. El color azul tiene que ver con lo celestial, con la naturaleza divina, la deidad de Jesucristo. El color morado tiene que ver con Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. El color blanco tiene que ver con la pureza y la santidad de Cristo. Y el color rojo nos vendría a dar memoria de lo que dice Isaías 53. Dice literalmente en la versión Reina Valera que el molido fue por nuestros pecados y herido por nuestras transgresiones. Entonces, vean qué interesante es que el efod tiene estos colores. Las cortinas lo tenían, las cortinas de la entrada del tabernáculo de Moisés, la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo lo tenía, y también tenía a estos seres angelicales que, como ya estudiamos, simbolizan el carácter legislativo de Dios sobre todo el universo. Entonces, vea que todo está interconectado. Y bueno, nos da un primer acercamiento a este revestimiento de la realeza del Señor Jesucristo, pero también nos va a recordar este llamamiento sacerdotal que tenemos todos los creyentes. Recordemos, traigamos a nuestro corazón de memoria lo que dice el apóstol Pedro. Dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de su obra. Entonces, todo esto es parte de lo que nos va a venir a la mente al estudiarlo. Pero también hay datos históricos que son bien interesantes. Si recordamos, la espada de Goliat estaba detrás del efod, en el recinto sagrado donde se guardaban. Vean qué curioso es esto, no se desecharon estas vestiduras, sino que se guardaron en un momento dado. Vamos a ver Primera de Samuel 21:9. Si alguien me quiere apoyar con la lectura, adelante. Primera de Samuel 21:9. Amén. Primera de Samuel 21:9 dice la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Primera de Samuel 21. Amén. Amén. Ahí vi una manita levantada. Ahorita damos la siguiente cita. Gracias, hermano Víctor. Vean qué interesante es esto.
Cuando nosotros hablamos del oficio sacerdotal, por eso es importante tomar este dato histórico para interpretarlo. Si nosotros entendemos la relación entre el oficio sacerdotal y la justicia, nos vamos a dar cuenta, y por eso es que Primera de Samuel habla de la espada de Goliat y hace una correlación entre un aspecto simbólico de la justicia como es la espada, porque recordemos que en la cultura antigua la espada era llevada por los cancilleres, por aquellos que eran parte del cuerpo policial de la época, y por el otro lado se ocupa otro símbolo que representaba la vida sacerdotal. Entonces, en este pasaje podemos ver algo bien interesante, y es que la correcta impartición de la justicia solo puede ser mediada bajo los principios de Dios. Por eso es que se hablaría del efod y de la espada de Goliat. Creo que eso es algo que no lo habíamos vislumbrado antes, pero es necesario entender esta parte. Ahora, también nos trae otra reflexión este pequeño versículo. Si sabemos que esta impartición de justicia está basada en los principios de Dios, pues también quiere decir que nadie se va a salvar del juicio de Dios. Aquí el autor hacía una reflexión de la lectura que les he recomendado, hacía una reflexión un poquito interesante. Él pensaba que si Goliat no se había salvado del juicio, ¿verdad? Entonces ningún otro mortal lo haría. Era algo que me llamó la atención de lo que el autor de Cristo en el Antiguo Testamento llegaba a plasmar, ¿no? Y por eso es que retomé la cita y la plasmé en la diapositiva. Me llamó un poquito la atención esto. Ahora, ojo porque existían diferentes tipos de efod. Eso es otro punto que nosotros debemos de tener en cuenta. Estaba el efod de lino fino de los sacerdotes. Vamos a estar viendo cada una de las citas para que vayamos contextualizándonos. Primera de Samuel 22:18. Quien tenía la manita levantada. Primera de Samuel 22:18. Adelantito de donde estábamos. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían el efod de lino. Amén. A ver, ahí vemos que los sacerdotes tenían un tipo de efod. Había lo que se conocía como el efod de lino simple. Vean qué curioso es esto. Segunda de Samuel 6:14. Vamos a estar visitando mucho los libros de Samuel. Segunda de Samuel 6:14. Gracias por el apoyo de la lectura. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Amén. A ver, ese era un efod que no era de uso sacerdotal. Ojo con eso. Hay también lo que yo denomino un efod espúreo. Espúreo quiere decir que trastorna su naturaleza original o los propósitos que tenía. Este efod espurio fue ocupado para la adivinación y lo vamos a ver en el libro de Jueces 17:5 y de ahí Jueces 18:14. Jueces 17:5.
Vean lo que dice la palabra. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Vamos ahí a Jueces 18:14. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. O sea, si nosotros nos damos cuenta, históricamente el efod fue controversial. De hecho, ahorita vamos a leer que había un efod que era idolátrico prácticamente y que fue realizado por uno de los jueces del pueblo de Israel. Vamos a Jueces 8:27. Vean qué curiosos datos salen al estudiar a profundidad la palabra. Jueces 8:27 dice: y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Entonces vea que esta vestimenta tenía una importancia en su momento muy grande, porque, reitero, de inicio fue ocupada por el sumo sacerdote. Empezamos a ver una degradación cronológica al punto de que ya se vuelve algo que idolatraba al pueblo de Israel. Y ahí es donde plasmaba esta nota. O sea, hermanos, si nos damos cuenta, no todo lo que tiene que ver con religión es algo que venga de Dios. Aquí este punto, cuando imparta la materia de liturgia, lo voy a retomar a partir de esta diapositiva, pero nuestra liturgia tiene cosas, en algunas de las denominaciones, claro está, que no vienen de Dios. Y que esto nos va a ayudar a cuestionarnos, o sea, ¿qué tanto de lo que hacemos en la iglesia realmente está trazado por la palabra de Dios? Ejemplo, hay personas que para construir un templo entierran una Biblia. O sea, lo primero que ponen en la primer piedra, la cimentación le vamos a llamar, pues es una Biblia. ¿En qué parte de la Biblia nos indica que debemos de hacer eso? ¿De dónde viene esa costumbre? Entonces, tenemos que ser muy críticos con todo lo que hacemos en nuestra liturgia, en la manera en la que llevamos el servicio de adoración, de lectura de las escrituras, de exposición de las escrituras. La iglesia de hoy está cayendo mucho en este error y necesitamos, a través de este estudio, vean que incluso salen estos detalles a la luz. Cómo se van corrompiendo algunas de las cosas. Ahora vamos a estar estudiando el cinto del efod. Para eso vamos a leer Éxodo 28:8 y Éxodo 39:5. Éxodo 28:8, si alguien gusta apoyarnos. Dice la palabra, y su cinto. ¿Va a leer, hermano Víctor? Amén, amén. Amén, 28:8 dice, y su cinto de obra primorosa que está sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido.
Amén. Amén. De ahí Éxodo 39:5. Amén. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Amén. Muchas gracias. A ver, vean, por eso les pongo aquí esta imagen del lado izquierdo. Vean de verdad el nivel de detalle con el que se hicieron las vestimentas sumos sacerdotales. Es bien interesante porque cuando estudiemos Romanos vamos a estar recordando mucho este punto porque el apóstol Pablo apela a la dignificación del creyente. De hecho, Lucas, cuando habla del hijo pródigo, nos va a dar la misma idea. Dios nos cambia, vamos a llamarle así, la vestimenta. Si bien el hijo pródigo venía de una situación, como todos nosotros llegamos, de pecado, de inmundicia y de vestimentas sucias, Dios nos dignifica al grado de darnos vestimentas de excelencia. El oro tiene que ver con la realeza. Ya hemos hablado de esta simbología policromática, la simbología de los colores. O sea, vea qué interesante es analizar cómo la escritura nos lleva a otros puntos de la misma. Por ejemplo, Zacarías capítulo 3, que es lo que habla de la dignificación del sumo sacerdote que había caído en pecado. Esto es algo muy interesante que debemos de estudiar bien a profundidad. Partimos nuevamente de las generalidades. Sabemos que el propósito del cinto no era sujetar el efod. ¿De dónde inferimos que no era sujetar el efod? A ver, aquí hasta lo voy a marcar. Y eso lo leímos ahorita. La escritura nos señala precisamente que era parte del mismo. O sea, haga de cuenta que usted tiene una bata. Entonces, esta bata tiene, pues, valga la redundancia, como un tipo cinto, un tipo, banda que se ajusta a su cuerpo, pero es parte de la bata. O sea, el propósito entonces del cinto del efod no era sujetarlo para que no se cayera, porque también estaban las sombreros, o sea, por el propio peso caería en los hombros, sino que simbolizaba autoridad. Eso es lo interesante. El propio cinto simbolizaba autoridad para la impartición de la justicia. ¿Sí? Y hacía un conjunto porque se fajaba de manera adecuada toda la vestimenta sumo sacerdotal. Entonces, eso es un punto bien interesante que debemos de tomar ahí en cuenta. Ahora, esto nos va a recordar precisamente al Señor Jesucristo. Si nosotros recordamos en la época antigua, por lo regular, los servidores, los esclavos, se tenían que fajar para servir. Ojo con eso. Vean cómo es importante analizar a profundidad, analizar a detalle cada uno de los elementos. Estamos hablando, para quienes se están conectando con nosotros en este momento, el cinto del efod del sumo sacerdote. El efod, vamos a llamarlo de alguna manera, era como una camisa, vamos a llamarlo así, bastante grande, que llegaba abajo de la zona de la cintura. Amén. Entonces,
Ya decíamos hace unos momentos que tiene un cinto. Voy a regresarme un poquito para quienes se conectan en este momento con nosotros. Es esto que encontramos aquí. Le voy a hacer un poquito de zoom para que todos lo podamos ver. Creo que ahí ya no se ve. ¿Logran observar la diapositiva, hermanos, o no se logra ver? No se ve. Ok, estoy viendo que tenemos un problema por aquí. Discúlpenme. La computadora no sé qué le pasó. A ver, denme unos segundos. Ya está. Son cosas que pasan cuando estamos en vivo, perdón. Nos quedamos aquí. Esta zona es donde se encuentra el cinto del efod. Amén. Entonces, tiene que ver principalmente con este hecho de la impartición de justicia, pero recordábamos que en la época antigua los esclavos, aquellos que servían a los amos, se tenían que fajar para poder servir. Aquí quiero que veamos parte de esto en los evangelios. El Señor Jesucristo propiamente mostró esta humildad al servirnos con este ejemplo. O sea, literalmente incluso el profeta Isaías habla de esta situación, de esta acción de los siervos aplicada al Señor. A ver, vamos a verlo un poquito a detalle. Isaías 11:5. ¿Alguien gusta darle lectura a Isaías 11:5? Amén. Amén. Después de que dé lectura nuestro hermano Víctor, quien levantó la mano, Isaías 42, 1 al 4, por favor. Dice la palabra de Dios, y será justicia, cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Amén. Amén. ¿De quién está hablando aquí? Versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Si nosotros recordamos en la genealogía de Jesús, según el Evangelio de Mateo, Isaí está dentro de la genealogía. ¿Quién era Isaí? El padre de David. Exactamente. Entonces vean qué interesante. Aquí el profeta está diciendo, lo volvemos a leer, y será la justicia cinto de sus lomos. Estamos estudiando el cinto del efod. O sea, está hablando, dice, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Si nos damos cuenta cómo todo está, a mí me gozo de esto, está sincronizado, toda la escritura está sincronizada. Isaías 42, 1 al 4. Yo le sostendré, mi escogido, en quien tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará la oír en las calles. No quebrará la casa. Pagará el pabilo que por medio de la traerá justicia. Ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Esperarán su ley.
Se Hasta cortó que, mucho el audio, pero le voy a dar lectura, porque creo que se cortó mucho el audio. Ha de haber un ok, detalle por está ahí bien. Sima, gracias. Es que sí se cortó. A ver, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Vamos a analizar también qué es lo que dice los evangelios. Principalmente Marcos nos da una visión bien interesante de Cristo como el siervo humilde de Jehová. Marcos 10:45. Amén. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Amén. Amén. De ahí vamos a ver lo que dice Juan 5:17. Amén. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Amén. Amén. Esto son versículos que a mí se me olvidó ponerlo aquí, pero si recordamos cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, dice que se ciñó, dice la Valera 60, se ciñó una toalla. O sea, lo interesante es entender esta parte. Si estamos estudiando el efod, esta vestidura que, como ya hemos hablado, tiene una relevancia grande para el pueblo de Israel a lo largo de la historia, y tiene que ver con los principios de la impartición de justicia, puesto que ya estudiamos en el libro de Samuel, donde se habla que estaba la espada de Goliat y estaba el efod, ¿verdad? Dentro del recinto sagrado, nos vamos a dar cuenta que la impartición de justicia tiene que ver también con este aspecto del servicio, de la humildad. O sea, los servidores, y eso Pablo, el apóstol Pablo, lo retoma en Romanos, aquellos que imparten la justicia son servidores de Dios. Vean cómo todo se va haciendo un solo marco. En el libro de los Romanos, reitero, el apóstol Pablo dice que debemos de sujetarnos al gobierno, porque nuestras autoridades, aunque sabemos que a veces humanamente decimos, híjole, ¿qué pasa con nuestro gobierno? ¿Qué pasa con nuestros presidentes, con nuestros gobernantes? Pues Pablo dice que son las autoridades puestas por Dios. Y debemos de ver como tal a nuestras autoridades. Vea cómo todos estos temas se van desprendiendo de algo, entre comillas, tan sencillo como este cinto. Ahora, esta ya es propiamente el manto, véanlo por favor, el manto azul del efod. Esto es una réplica de cómo pudo haber sido. Vean qué interesante se ve, la verdad se ve muy bonito. Vamos a estudiar por favor nuevamente Éxodo 28:31 al 35. Y de ahí Éxodo 39 de los versículos 22 al 26. Amén. El manto de efod
todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una vara, la cual tendrá un borde alrededor de oro tejido, de un coselete, no se rompa. Harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, entre ellas campanillas de oro alrededor. De oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Amén. Igual hubo por ahí unos pequeños detalles de audio, pero ya se escuchó mejor. Hay un problema por ahí con la conexión de internet. Éxodo 39, versículos 22 al 26, por favor. Ok, mi hermano, ese lo tengo yo, pero no sé si otro hermano lo tenga. No quiero quitarle el puesto. Bueno, dice Éxodo 39, 22. Hizo también el manto de efod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él, como el cuello de un cosolete, con un borde alrededor de la abertura, para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas, de oro puro, y se pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor entre las granadas. 26. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor, en las orillas del manto, para ministrar como Jehová lo mandó a Moisés. Gracias. Amén. Gracias, hermano Melvin. Vean de verdad que eso era una obra de arte, hermanos. De verdad, maravilloso. Las vestimentas sumos sacerdotales. A ver, reflexionemos. El manto era de una sola pieza. Literal, el manto era de una sola pieza, pero blanca. Sobre de este es donde nosotros encontramos el efod. Por favor, vean esta imagen donde vemos la túnica blanca que va abajo del efod. Ya la próxima clase vamos a estudiarla, pero necesitamos comprender cómo iba. Iba primero la túnica blanca y sobre la túnica iba el efod. ¿Sí? Y curioso, en la parte superior tenía un bordado especial para que no se rompiera. En la parte de abajo dice que tenía borlas. Ojo, porque eso es un detalle que al hacer la exégesis de Isaías capítulo 6 nos va a revelar un dato bien interesante. Ojo con eso, por favor. Dice que en la parte inferior tenía borlas en forma de granadas de color azul, rojo, púrpura y blanco. Y estas se intercalaban con campanas de oro. O sea, vean qué interesante. Ahora, ¿qué significaba el manto azul? El manto azul, aquí nos vamos a estar remitiendo mucho a lo que dice el profeta Isaías, ¿verdad? Se entiende que la misma costura, tenía un significado al ser realizado en la parte superior. ¿Por qué? Porque en la cultura antigua el rasgar las vestiduras era un símbolo de desesperación y de luto. Entonces, si fue reforzado en la parte superior para que no se rasgara, tiene que ver con paz. Vamos a ver lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás. Adelante, hermano.
Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Fíjense qué interesante es esto. A ver, estamos estudiando el efod. Si nos damos cuenta cómo un solo elemento tiene tanta diversidad teológica. El solo hecho de la costura. A mí de verdad me maravilla estudiar así la Biblia. El solo hecho de la costura del efod tiene que ver con la paz. Dios desea que nosotros vivamos en paz. Dice el Señor Jesucristo, mi paz les dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y así podemos citar muchos versículos que nos dicen algo en común. Dios desea, mi querido hermano, que usted y yo vivamos en paz, libres de toda ansiedad, de toda depresión. Ya hemos hablado y no me canso de repetirlo, la expiación, teológicamente hablando, analizando los vocablos griegos, los vocablos hebreos, tiene que ver con la libertad psicológica también. Entonces, si una persona vive en ansiedad, vive en depresión, y se los digo como psicólogo, hay factores biológicos, sí, hay factores como la pérdida de un familiar, como una etapa de duelo, pero Dios desea la paz para nosotros. Jesús lo dijo, mi paz les dejo y no la doy como el mundo la da. Es una paz profunda, es una paz que inunda nuestro ser. Y literalmente, si nos basáramos en el efod, Dios desea que estemos revestidos de esa paz. Revestidos. Vea qué interesante es analizarlo así. Dios desea que entendamos que Él desea la paz para nuestro corazón. En medio de un mundo donde la economía está cayendo, donde el trabajo falta, donde hay un exceso de violencia a raíz del narcotráfico, a raíz de los secuestros, de la trata de blancas, de todas estas industrias que buscan destruir a la humanidad, como es la industria de la pornografía infantil y demás, hay una esperanza para la humanidad y se llama Jesús. Y Él desea que en medio de las aguas que se mueven en el mundo, de la inestabilidad, nosotros estemos bien firmes en la roca que es Cristo. Y eso nos trae paz. Eso nos da seguridad. Dice literalmente el libro de los Salmos que castillo fuerte es nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, escudo y adarga es su verdad. Debemos de creerlo. Cuando nosotros tenemos falta de paz es porque estamos más llenos del mundo que de Dios. Es porque oímos noticias, escuchamos lo que pasa en redes sociales, escuchamos de asaltos, de secuestros, de asesinatos, de pérdida de la bolsa de valores mexicana o del país donde usted esté, y entonces entra en crisis emocional. Pero cuando usted se reviste de Cristo, cuando usted deja que la palabra de Dios inunde su mente, cuando usted deja que la verdad de las escrituras penetre su corazón, entonces va a recibir paz. Si nuestro Dios es el dueño de todo, y si todo está en el hueco de su mano, entonces necesitamos ser congruentes con esto y tener paz. Así los cimientos de la tierra se remuevan y se destruyan, Dios va a seguir en su trono de gloria, controlando todo lo que pasa en el universo.
Y literalmente dice el Señor Jesucristo que por qué nos afanamos si no podemos hacer que nos crezca un cabello de la cabeza, ni añadir un codo a nuestra estatura. Pues vea lo que dice la palabra. Abandonemos ya toda esa ansiedad en el nombre de Jesús. Hermana Karime, levantó la mano hermana Karime, ¿quiere participar? Creo que hay un detalle por ahí con el micrófono. A ver, vamos concluyendo. Las granadas de colores y las campanillas de oro que tenía el efod. La granada, mis queridos hermanos, representa la capacidad de fructificar de manera abundante. Y las campanas son un testimonio del servicio que agrada a Dios. Tiene que ver con la adoración. Veamos, hermanos, me quiero regresar, siento de verdad de parte de Dios hacer esto. Si queremos, hermanos, fructificar, vivir en paz, ser ese aroma agradable a Dios con nuestra vida, necesitamos estar revestidos del Señor Jesucristo. Lo veremos la clase de mañana, pero la túnica blanca es la base de todo esto. Si no hay túnica blanca, si no hay vestimentas blancas, si no hay santidad, no va a haber paz. El pecado destruye nuestra comunión con Dios y destruye la paz. El efod nos lleva a reflexionar. Somos sí real sacerdocio, somos sí nación santa, es lo que dice Pedro. Pero ahora nosotros debemos de tomar decisiones, que es apartar las cosas del mundo y centrarnos en las cosas de Dios, y se verá este fruto de la paz. Y reitero, en medio de la delincuencia, de los asaltos, asesinatos, secuestros, narcotráfico y demás cosas que nuestros países están viviendo, hay una sola oferta de verdadera paz. Y no son los ansiolíticos, ni las terapias psicoanalíticas, ni nada de eso. Es el Señor Jesucristo. Y ese es el mensaje que nos quiere dejar el estudio del efod del día de hoy.